Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de Samuel, capítulo 14, el primer libro de Samuel, los versículos que van del 11 al 14. Y justamente aquí el tema principal es el ataque, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho esta hazaña que hace Jonatán, el hijo de Saúl. Ya hemos visto varias características en cuanto que Saúl está confiado en sus hombres, Saúl que está rodeado, dice, de 600 soldados, imagínense. Sin embargo, aquí hay una primera hazaña, nos presenta quién es Jonatán. Recordemos que el autor sagrado nos está queriendo presentar primero al heredero del trono, porque Jonatán es el hijo de Saúl. Él ha pedido guatatajina, ¿verdad? La monarquía. Pero después nosotros sabemos en la historia que esta monarquía pasará a manos del rey David. Jonatán es muy amigo de David. Al mismo tiempo, después encontraremos otras frases muy interesantes en donde Jonatán mismo es como que le desea y le está pasando el trono a su amigo David. Pero aquí el autor sagrado quiere mostrarnos y quiere decirnos que este muchacho, ¿verdad? O sea, entonces, y bueno, ya ponte más David porque se anda ya poco ahí, porque se pituado o lo que sea. No. Aquí entonces el autor sagrado nos está queriendo mostrar que Jonatán es una persona valiente, es una persona que lucha. Incluso, recuerdan cuando comenzamos el capítulo 14, se nos presentaba primero la característica de Jonatán y al mismo tiempo ese contexto en que se encontraba la situación difícil. Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero, vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos, imagínense. Los filisteos que dominaban toda esa región, los filisteos que tenían un poderío guerrero mucho más que Israel, pero sin embargo, pero dice encima, atención, otro detalle muy interesante que el autor sagrado nos quiere dar a entender para decirnos que Jonatán o lo que sea, sino que es alguien que tiene coraje, ¿verdad? Y por eso es justamente una hazaña que está haciendo aquí. Dice, pero Jonatán no le comunicó nada a su padre. Nada a su padre. Y papiticina. O dependía de otros. Sino que es la fuerza, ¿verdad? De su valor. Esa energía que le hace luchar, que sale, que quiere defender a su pueblo. Que él está sabiendo que sería el heredero también del trono, ¿verdad? Al ser el hijo del rey y en la monarquía esto vendría directamente sobre sus hombros.
Mientras tanto, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibea. Esto también lo hemos presentado muy bien. Todo lo opuesto, Saúl parece que está cómodo, Saúl que no está accionando, Saúl que se queda quieto, Saúl que no lucha por expulsar a los filisteos. Estas son características interesantes como el autor sagrado va narrando para demostrarnos entonces que este rey no es que está haciendo todo lo necesario y todo lo posible para darle esa paz, ese bienestar, la tierra, lo que le corresponde al pueblo, ¿verdad? Y además dice, bajo el granado de Migrón, y tenía con él cerca de 600 hombres alrededor de él, ¿verdad? Que lo cuidaban encima, ¿verdad? O sea, oye, protege, ponalle. Y ahora vendrá todo lo contrario, y es lo que nosotros hemos presentado ya. Y ahora nosotros entramos en estos versículos siguientes que van del 11 hasta el 14. Enseguida se hicieron ver de la guarnición filistea, y los filisteos al descubrirlos exclamaron, miren, son unos hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido. Luego, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron, suban y les haremos saber una cosa. Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán trepó, valiéndose de las manos y los pies, seguido de su escudero. Y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero que iba detrás acababa con ellos. En esta primera incursión, Jonatán y su escudero ultimaron a unos 20 hombres, como quien abre un surco en media parcela de campo. Bueno, hasta aquí entonces, esta es la hazaña, imagínense, Jonatán que se entusiasma, que le dice a su escudero, aquí también el escudero que le da autorización, digamos, porque el escudero de cierta manera era un poco el protector nada más y nada menos que del hijo del mismo rey. Pero cuando Jonatán le dice a su escudero, vamos a cruzarnos a la guarnición de estos incircuncisos, puede hacer que el Señor intervenga a favor nuestro, ya que nada le impide dar su victoria, sea con muchos o con pocos. Y el escudero le da permiso, por decirlo así, entre comillas, es decir, autorice, le dice sí, porque tiene una responsabilidad muy grande, es la de cuidar nada más y nada menos que al hijo del rey. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre
comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Oye, vamos mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen.
Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, estamos estudiando nuestro curso bíblico sobre el primer libro de Samuel, capítulo 14, del 1, o mejor dicho, estamos en este momento mirando esta hazaña de Jonatán, del 1 que va hasta el 15, pero específicamente nos estamos centrando en estos versículos 11 al 14. He venido aquí como hebreo, ¿verdad? Los hebreos que salen, porque se presenta Jonatán aquí como alguien que está saliendo, ¿verdad? Se va como para luchar, está desafiando. Él y la filisteo, enseguida se hicieron ver, ¿viste?, de la guarnición filistea. Y los filisteos, al descubrirlo, exclamaron, ahí está, miren, son unos hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido. Esta frase es bastante dura, ¿verdad? Podemos entenderlo en dos sentidos. Por una parte, bueno, como diciendo, bueno, ahí están unos hebreos que están saliendo de donde ellos se escondieron, de esas cuevas. Pero aquí se nota que hay un sentido un poco peyorativo, como diciendo, amigo, lleva, o que llega o cañiba y upebe, y que gurijicuayana, ave o sejicuayua ujina, ¿verdad? Son como esos animalitos, ¿verdad?, que se esconden y ahora de repente están saliendo tal vez ante una necesidad, como suelen hacer los animales, ¿verdad?, para buscar comida, para buscar agua, y bueno, y aquí más o menos también te está queriendo mostrar algo parecido. Ahí está, estos son unos hebreos, miren, unos hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido. Esto nos dice en el versículo 11 principalmente. En este tiempo, ¿verdad?, de crisis, porque están en una situación de crisis, Israel no es tan fuerte, Israel no puede presentar una guerra ni ponerse contra los filisteos. Por lo tanto, se escondían donde podían. Ellos se escondían en cualquier lugar por no que lleva los ñimuñas y por no que los yeyucas y era razonable que los filisteos pensaran que eran hebreos desertores, que se rendían a ellos porque pensaban que era mejor que esconderse en una caverna, ¿verdad? Era mucho mejor, ¿verdad?, desertando, ir con la parte de los filisteos, un bien de patria, ya yo pensé, pero eso iba a ser mucho mejor, dice, que estar ahí escondido en las cuevas, imagínense, sin muchas posibilidades, sin muchas comodidades. Si iban al ejército, si se pasaban del lado de los filisteos, y bueno, tal vez podrían tener mayor y mejor posibilidades. Y entonces eso nos está queriendo mostrar aquí. Era razonable que los filisteos pensaran que eran de estos hebreos desertores. Porque lo difícil que es el estar sin comida, sin agua, escondido. No sabes cómo hacer, no sabes cómo moverte, en ese o lo que sea. Y en fin, son elementos que nos hacen entender una situación de crisis, como decimos aquí, una situación dolorosa para el pueblo de Israel. Ellos se rendían a ellos porque pensaban que era mejor
que esconderse en una cueva. Ya ña rendi, ya entrega, porque upea y pona beta hina que ya putaco ave ña cañigua uina o piña manota vare ay ña manota ujeibi. Sube tras mí, le dice, ¿verdad? Jonatán después enseguida. Dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron: suban y les haremos saber una cosa. Ave hoy cada llegará. Vengan a Israel filisteo, peyúgato. Porque ellos se muestran, ellos están desafiando de cierta manera. Y pues aguasuive, sobre todo aquí Jonatán, ¿verdad? Porque Jonatán es el que está dando la idea, Jonatán es el que está moviendo, el autor sagrado, lo quiere demostrar a un Jonatán valeroso, a un Jonatán fuerte. Y de cierta manera también, porque después tiene que contrarrestar, porque el trono que se le va a dar a David se le presenta como un hombre fuerte, pero también quiere demostrar que lo que David conquistó, lo que David ganó, lo que David obtuvo, no fue una cosa tan sencilla, por decirlo así, porque Jonatán también podría haber presentado pelea, ¿verdad? Por eso es que te está diciendo que es una persona que hace hazañas, una persona guerrera, una persona que no se amilana, no ñemo mishini, a ver en donde debe, porque hoy por ahí lleva cuál es su misión, cuál es su función. Y bueno, y así entonces ya cuando Jonatán está arriba, cuando es provocado también, porque le dicen: miren, son unos hebreos que salen de las cuevas. Esta es una provocación directamente que se le estaba haciendo a Jonatán. Y vamos a ver después enseguida cuál es la reacción de Jonatán. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios que nos acompaña todos los días, la gracia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. Hombres resucitados, comunidad resucitada. La fuerza del Espíritu que nos va guiando, que nos va ayudando para que hagamos el bien, para que nos pongamos siempre al servicio de todos, queridos hermanos. En esta lectura nos dice Hechos de los Apóstoles: en aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta religión. Y entonces pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adornada que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y los obligó a hacerlo. Bueno, queridos amigos, aquí estamos nosotros haciendo este camino. Hechos de los Apóstoles, acciones de los Apóstoles. Oye, Sana, oye, Juan. Diga tú y entonces de la yala la pared. Es la fuerza del Espíritu Santo. Ciertamente que este libro, Hechos de los Apóstoles, es el libro, ¿saben de qué cosa? Del Espíritu Santo, del accionar de Dios Espíritu Santo. Dios Padre, creación, regalo, humanización. Dios Hijo, redención, muere por nuestros pecados, nos libera de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, coaña,
Hechos de los Apóstoles, comunidad. Ñande ko agaña purunuyana ñande ya pona lleva peñande yara ñande bo eva kwe. Peñande yara o sacaba de kwe ñande aupeisa ñande pusinokuri ñande ko angabe ya pota upea. Ñande pusinota peñande la pisacuera peñande ñande moino pejeco becuera. Y así juntos, ¿verdad? Se dan cuenta la misión y se dan cuenta también el empeño y la fuerza que tiene Pablo aquí. Nos embarcamos a Tróade, fuimos a Samotracia, luego en Neápolis, de allí a Filipos, luego a la región de Macedonia. Y así entonces, queridos amigos, con toda esa fuerza del Espíritu que el Señor también nos está diciendo que tenemos que hacer. Pidamos esta gracia. Ya ella lleva. Hayamos primero nuestra familia, nuestra vida y sobre todo nuestra iglesia. Queridos hermanos, y reciban la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer.
tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, 1 de Samuel, capítulo 14, la hazaña de Jonatán. Y aquí justamente nos encontramos en el momento crucial, ¿verdad? Porque es el momento, después de hablar con su escudero, después de decir, Yahashua, vamos a cruzarnos del otro lado. No era fácil. Nos presentaba también al inicio de que él no le había avisado a nadie, ni tú avenomombe huya lleva. En cuanto que su papá mismo, Saúl, el rey, estaba rodeado de 600 hombres, ¿verdad? Son exageraciones para decirnos que lo que Jonatán va a hacer es verdaderamente una hazaña. Es una cosa bastante llamativa, es una cosa bastante dura, ¿verdad? La que va a afrontar ahora Jonatán. Y entonces, cuando nos dice, miren, son unos hebreos que salen de las cuevas. Esta frasecita también, salen de las cuevas, como diciendo, estas ratas se llevan, es como un sarcasmo que están diciendo aquí estos soldados filisteos, que están ahí, están cuidando, están atendiendo, que no haya invasiones, y si salen, entonces para liquidarle, a más o menos esa sería esta expresión, que están saliendo, ¿verdad?, de sus cuevas, ustedes ahora en este momento. Bueno, aquí en el versículo 12 dice, luego, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron, suban y les haremos saber una cosa. Suban, peyuando. Y le vamos a hacer saber una cosa. Peyumí. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? El filisteo. Ese que está en esa guarnición y el que está cuidando, el que está haciendo de centinela, el que no permite que el judío, que el israelita vaya hacia ese lugar. Ellos entonces se creen dueños y señores, ¿verdad?, dentro de su reino, dentro de su feudo, los filisteos que están en esa región. Entonces, cuando dice suban y les haremos saber una cosa, Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Esta es la lectura que está haciendo Jonatán. ¿Se acuerdan que él antes había dicho, si ellos nos llaman, si ellos nos provocan, etcétera? Quiere decir entonces que el Señor nos entrega en sus manos. La escuela oía lleva, como que ñande desafía, como ñande no. Esa va a ser la señal que Dios nos da para que nosotros entendamos que a nuestros enemigos el Señor nos está entregando. Nosotros vamos a poder luchar, vamos a poder vencerlo. Y por lo tanto,
dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron: suban y les haremos saber una gran cosa. Suban y les haremos saber una cosa que nosotros tenemos aquí, de la que estamos súper seguros. Jonatán dijo a su escudero: sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Suban, entonces le dice, ¿verdad? Suban, les haremos saber una cosa. Pero lo más lindo es la respuesta, como le está diciendo Jonatán, pero si él mismo estaba reflexionando como una cuestión bien dicha de parte de los filisteos, que le van a provocar a él, pero que será también señal, bien dicha, una señal bien mostrada por Dios, según la intuición entonces de Jonatán. Quiere decir que esa es una señal del Señor. Esa es una señal que nosotros tenemos que cumplir y movernos, porque hoy se cañan de Gina que la victoria está en nuestras manos. Dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron: suban y los haremos saber una cosa. Página la famosa, hay cada vez. Pero yo a pequeño panda lleva a bebé hay cada vez más orejina. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Alfonso VIII estaba a punto de retirar su ejército, pues era imposible llegar al campo de batalla porque las huestes del califa Mohammad an-Nasir, que ocupaban las colinas aledañas a Navas de Tolosa, y desde esas posiciones era fácil acribillar con lanzas y flechas las tropas del rey de Castilla, conformaban así un anillo inexpugnable que protegía el sitio en donde acampaban los moros. En esas llegó un centinela y le dijo al monarca que un rústico labrador tenía un mensaje urgente para él, y al recibirlo a regañadientes dudó en creerle cuando el campesino le dijo que conocía una ruta segura para llevar a su gente al frente de los sarracenos sin que ellos se dieran cuenta. Como no tenía nada que perder y contra el parecer de sus generales que desconfiaban del recién llegado, aceptó la propuesta y por un amplio y extraño camino los condujo el guía. Cuando el sol despuntó ese 16 de julio de 1212, ya estaban en posición de ataque frente al sorprendido enemigo, que no tuvo tiempo ni de restregarse los ojos, mejor dicho. Una vez vencido el califa, Alfonso VIII de Castilla, mandó a traer al diligente labriego para premiarlo, y por más que lo buscaron por todo el campamento, nadie supo dar razón de él. Meses después, al conocer la noticia de que el cadáver de San Isidro, recién exhumado, permanecía incorrupto tras 40 años de enterramiento, fue a visitar su tumba en Madrid, y al verlo se quedó estupefacto porque reconoció al santo como el labrador que había conducido a sus huestes a la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. A continuación, el rey ordenó que su cuerpo fuera depositado en un hermoso arcón en cuya tapa los orfebres reprodujeron el milagro en alto relieve. Isidro Merlo Quintana había nacido en Madrid, según la tradición, en 1082, en el seno de una familia campesina, y por eso desde muy niño se dedicó a las labores del campo, las cuales combinaba con su piedad incuestionable, porque siempre iba a misa antes de empezar las faenas, y durante las faenas rezaba el rosario y alababa a Dios todo el tiempo y cantaba
Y lo alababa porque veía en cada pájaro, en cada hierba o en cada espiga la obra perfecta del Señor. Contrajo matrimonio en Torre Laguna con María Toribia. Ella fue elevada a los altares posteriormente como Santa María de la Cabeza. Y ella le dio un hijo al que, después de caer en un pozo profundo, estando muy pequeño, Isidro, impotente ante la situación, oró con mucha devoción y el nivel de las aguas subió hasta el borde del pozo y sacó a flote e ileso al infante. Y es que la vida cotidiana de San Isidro Labrador así aparece en el santoral. Era un continuo milagro, pues vaciaba los sacos llenos de grano en los caminos para alimentar a las aves en invierno, y siempre llegaba al molino con los costales otra vez llenos. Semanalmente hacía un almuerzo para los menesterosos, que se multiplicaban como por ensalmo, y por más comensales que tuviera, invariablemente alcanzaba la comida para todos. Como es lógico, sus compañeros envidiosos lo acusaban ante su patrón, Iván de Vargas, así se llamaba, de abandonar la labranza para ir a la iglesia, y en más de una ocasión su amo llegó a verificarlo, y a pesar de que no encontraba a San Isidro en el surco, los ángeles estaban arando en su lugar. Y es más, cuando la sequía asolaba la región, golpeaba las rocas al estilo de Moisés y manaba agua suficiente para irrigar los campos, inclusive junto a la ermita del Manzanares. Existe una de sus fuentes de la que aún fluye agua y se dice que además es curativa. Su bondad, mansedumbre y disposición para curar a los enfermos y atender a los desvalidos en todo momento le concedieron así a San Isidro Labrador una muy merecida fama de santo en vida, y con mayor razón después de muerto, a los 90 años, en 1172. Fue canonizado el 2 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV, quien al mismo tiempo lo proclamó santo patrono de Madrid. Por eso, hoy, 15 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Isidro Labrador que nos enseñe a vivir el día a día como una oración permanente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hace poco un profesor
profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Oh, cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50
5036. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este primer libro de Samuel, capítulo 14, especialmente ahora del 11 al 14. Sube tras mío, porque el Señor nos ha entregado en sus manos. Es un emocionante momento en que ellos se están moviendo, están haciendo una hazaña, están atacando. Dios confirmó esta osada confianza de Jonatán con una señal que solamente Dios puede hacerlo grande, ¿verdad? Solamente Dios puede hacerlo grande. Pero confirma esta hazaña que está haciendo Jonatán como una señal en que Dios le está haciendo. Dios es el que está haciendo, ¿verdad? Un camino maravilloso para el pueblo. Porque aquí tanto Jonatán o cuanto el enemigo, los soldados, siempre presentan elementos, personajes del Antiguo Testamento, el pueblo, el rey, los sacerdotes, en fin. Siempre se representa a través de una imagen y a través de un personaje características que está viviendo el pueblo. Por lo tanto, en este emocionante momento, Dios confirmó la osada confianza de Jonatán con esta señal. Y él puso que Dios haría algo grandioso. Pero después hay algo más, ¿verdad? Porque enseguida nos dice, luego dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, los hombres de la guarnición dijeron, suban y les haremos saber una cosa. Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán leyó, valiéndose, Jonatán trepó, dijimos y describimos que era una situación dificilísima, situaciones de rocas, cortantes, etc. Imagínate. Y ahí dentro de esa situación se encuentra Jonatán con su escudero y sobre todo va a procurar lidiar. Sobre todo Jonatán va a procurar vencer a estos enemigos, valiéndose de las manos y los pies, segundo de su elección y de su gran medida, que los filisteos, miren, iban cayendo, dice, bajo los pies de Jonatán. Van cayendo bajo los pies de Jonatán. Entonces él va trepando. Jonatán que va trepando, se sirve de las manos. ¿Se acuerdan entonces que este era un lugar muy inhóspito, un lugar muy difícil? Hay guajina, ¿verdad? De esas rocas, y él sin embargo está trepando. Es una hazaña enorme, que va para luchar, que va para esforzarse, que va para liberar a su pueblo. Y por lo tanto, valiéndose de las manos y los pies, seguido de su encuentro, y a medida que lo fortalecía, ¿verdad? Porque esto le va dando fortaleza. Imagínense que están viniendo encima y él los está venciendo uno a uno. Pero uno a uno. Dirigiéndose a Jonatán y su escudero, los hombres de la guarnición dijeron, suban y los haremos saber una cosa. Jonatán dijo a su escudero, sube detrás de mí. Otro elemento también, sube detrás de mí, acoluteo, seguirme, venir detrás de mí, para que aprendas, para que veas, para que acompañes, para que no sea entonces uno solo, ¿verdad?, del que se pone al frente, sino que son muchos, que son comunidad, que uno lucha contra estos males. Sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel.
Jonatán trepó valiéndose de las manos y los pies, siguiendo de su escudero. Y a medida que los filisteos caían bajo los golpes de Jonatán, su escudero, que iba detrás, acababa con ellos. Es decir, entonces es un trabajo también comunitario, ¿verdad? Es un trabajo mancomunado. En cuanto que Jonatán ataca y los otros también vienen contra Jonatán, él entonces hace alguna cosa especial y los tira al desfiladero entre esas rocas, y dice, en cuanto los caía, en cuanto él los iba venciendo, los tira, y sin embargo allí este escudero es el que va a sentenciar a muerte a esta gente. Jonatán subió trepando con sus manos y pies, y tras él su pie de armas. Era esta una escalada difícil. O fácil para Jonatán. No era de los que dirían, sí, déjame, de imoen de ver a Jonatán, sí, déjame, sea yupita, sea señor, lo que sea, ¿verdad? No. Tenés que tener mucha adrenalina para ir a luchar contra todo un ejército. Y además el ejército en ese tiempo era de los filisteos. Así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.